Siguiendo atendiendo a las características de los vectores, bueno, ahora vamos a ver, después de saber qué es un vector, cuáles son sus características y cómo son sus notaciones, ahora vamos a ver cómo se realizan las operaciones vectoriales. Empezamos con los primeros. Ok, los vectores, entre ellos pueden haber sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bien, en este caso, la suma vectorial, ¿sí?, no es como la suma escalar de 2 más 2 es igual a 4. Escalarmente se puede da eso, y vectorialmente solamente da eso si los vectores tienen una misma dirección, o sea, están en el mismo eje. Porque si tú sumas 2, ¿sí?, hacia el norte, más un vector que quiere sumar los 2 hacia el este, no te va a dar 4. Ahí habría que hacer entonces otra cosa, hacer unas propiedades vectoriales, que es lo que más adelante vamos a aclarar. Bien, lo único que tenemos que tener claro aquí es cuando te hablan de sumas vectoriales, es que estos vectores se van a sumar según la característica y te va a dar un tercer vector, o sea, te va a dar un vector resultante que va a ser la suma de ellos dos. O sea, cuando tú sumas dos vectores, el resultado te da un tercer vector, ¿sí? Cuando tú haces una resta de vectores, ¿sí?, técnicamente es la suma de vectores, solamente que al vector que le antecede el signo negativo, ¿sí?, es el vector original, solamente que le cambia el sentido al vector. O sea, que tenemos algunas propiedades aquí para la suma y la resta. Que, por ejemplo, si yo tengo un vector y el vector dice que son 3 metros, que son una magnitud de longitud que va hacia el norte, o sea, que esto es un desplazamiento, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿cómo sería el vector menos a? Bueno, serían los mismos 3 metros, pero solamente que ahora sería hacia el sur. O sea, ¿qué quiere decir? Que el signo negativo le cambia el sentido en el mismo eje. El vector se mantiene en el eje, pero le cambia el sentido al vector. Esta punta va hacia arriba y esta punta hacia abajo, pero sigue teniendo la misma magnitud. O sea que este signo afecta el sentido y no afecta la magnitud. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico el vector por un escalar? ¿Sí? El vector cuando... perdón, aquí hay un pequeño error. Ahora sí es un vector y ahora sí es un vector. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un escalar? Cuando lo multiplico por el mismo vector original, el mismo vector original era 3 metros. ¿Ok? Entonces, este 2 afecta solamente a ¿sí?, al módulo del vector. O sea, va a ser 2 veces, ¿sí?, por 3, 6, pero no afecta su sentido. O sea, que si yo la multiplico el signo negativo, o sea, menos 2, entonces aquí sí, el 2 afecta el módulo del vector y el signo afecta el sentido del vector. Bien, o sea que lo cambia. Ahora, en este caso ya sabiendo estas cosas, ¿sí?, sabiendo estas cosas, estas pequeñas propiedades vectoriales, entonces, ¿qué tenemos? Bien, que la suma y resta de vectores se pueden realizar, ¿sí?, de manera gráfica, pero el vector tiene que estar en notación geográfica o polar. Y se puede hacer de forma analítica, que es el más usado en física, ¿sí? Pero tiene que ser en notación o sea, tiene que estar escrito el vector en notación rectangular. O sea que hay que aplicar todo lo que hicimos en los dos ejemplos anteriores, no, o sea, en los dos videos anteriores subidos. Así que tengan muy presente esto. Ahora, vamos a ver cuál es la característica de la gráfica de manera así global, y nos metemos más en, ¿sí?, nos metemos más en la parte analítica, que es la que nos corresponde. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos dos vectores, digamos, este vector A que va hacia el norte y este vector B que va hacia el este, y me están pidiendo, bueno, súmame esos vectores y réstame esos vectores, pero hazlo por el método gráfico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es, tú pones un plano cartesiano de referencia, ¿sí?, que lógicamente es un plano totalmente, ¿sí?, geográfico, es un plano geográfico. Entonces, este primer vector va hacia arriba. Mira que no necesitamos transportador para eso. Y le hacemos entonces 3 espacios hacia arriba. Bien, para que vean que estoy haciendo la representación correctamente, lo hice en pulgadas, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? 3 pulgadas hacia arriba, ¿sí? Mi escala es en pulgadas. Y también entonces hacemos, ¿sí?, 3 pulgadas para la derecha
para el vector B, que va hacia el este. ¿Cómo se suman los vectores? Bueno, tú partes aquí del origen principal, que está en tu plano principal, tiras el primer vector, o trazas el primer vector. Cuando llegas acá, en la punta del vector, ¿sí? La flecha es hacia abajo, o sea que miren que esas tres, ¿sí? Esas 3 pulgadas de este lado, ¿sí? Esas 3 pulgadas, la flecha no sobrepasa las 3 pulgadas, tiene que estar por debajo de las 3 pulgadas, bien. Y lo mismo pasa acá, cuando tiras entonces 1, 2, 3 espacios para la derecha, entonces el vector resultante sería desde el punto de origen, ¿sí? El punto de origen principal hasta la punta del último vector. Si hubiera un tercer vector, entonces tendría que ser hasta la punta del tercer vector. Pero como son dos vectores, además sería entonces esto. ¿Esto cuánto mide? Bueno, esto mide, ¿sí? El vector resultante mide, ¿sí? 4.2, ahí está, 4.2 pulgadas, que sería mi escala en metros, ¿verdad? Y pongo ahí 4.2 de escala, entonces el ángulo que me dio 45 grados. ¿En qué cuadrante me queda? En el cuadrante noreste. ¿Qué sucede cuando tú quieres entonces agarrar esos mismos vectores, pero al vector A réstale el vector B? Acuérdate que esto naturalmente es el vector A más el sentido contrario o el vector B cambiado de sentido, ¿sí? Entonces el vector menos B, si el vector B apuntaba para la derecha, el vector menos B apunta para la izquierda. Hacemos 3 espacios ahí mismo desde la punta del vector A, dando la salvedad que se puede hacer en el mismo plano. Entonces se traza este vector, que da la casualidad que este vector que está acá tiene la misma magnitud de este vector que está acá. Tú puedes decir, no, pero este vector es igualito a este vector. Porque la dirección, este vector tiene una dirección noreste y este vector tiene una dirección noroeste. Con respecto al plano, ¿sí? Al plano geográfico, ¿sí? Que los vectores, los ángulos no pueden ser mayores a 90 grados. Entonces, los dos tienen un ángulo de 45, solamente que las direcciones, ¿sí? Son diferentes. Ahora, ese sería cómo hacerlo de manera gráfica. No es el más utilizado, pero es funcional. Ahora, si lo vemos desde el punto de